Hola respiratorios, bienvenidos hoy a este nuevo episodio de BioResp. Como siempre, recordarles mi nombre, Carlos Valencia. Siempre recordarles el tiempo dedicado a este espacio, entendiendo que el tiempo es el bien más preciado en esta época moderna. No me voy a cansar de decirlo, entonces para mí es un placer que ustedes hoy estén por acá visitándome y tomándose un poco de su valioso tiempo, porque entiendo que el tiempo de todos es súper importante para escuchar esta información que traigo el día de hoy. Recuerden las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast, estamos en las principales plataformas de video podcast, entonces ahí estamos para que comparta, para que replique, para que interactúe en las redes sociales. No soy normalmente tan mediático de estar publicando constantemente cosas en las redes sociales, siendo congruente con lo que siempre digo, que el tiempo es valioso. Entonces intento que no sea una especie de consumo obligado, sino que sea algo más orgánico y que ustedes vayan cuando así lo deseen. El día de hoy con un episodio que, como siempre les digo, me agrada mucho, me interesa mucho, y es el tema del hidrógeno molecular. En este caso voy a hablar puntualmente del hidrógeno inhalado y de sus propiedades, sus características. Tiene unas propiedades espectaculares, las cuales vamos a explorar el día de hoy. Como siempre les digo, pues vamos a arrancar por el principio, y el principio es que el hidrógeno es el elemento número 1 de la tabla periódica. Es el más ligero, inoloro, inodoro, es inflamable este elemento, y como muchas palabras de nuestro normal léxico, pues viene del griego, que básicamente es generador de agua o algo así. Pues claramente sabemos que pues el agua es H2O, entonces el hidrógeno está ahí metido. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo conocible y visible. Aproximadamente el 75% de estos elementos conocidos hace parte, es el hidrógeno. Hablo de lo visible porque ya últimos descubrimientos hablan de que la mayor cantidad de elementos, lo que está en el universo, es algo que se llama materia oscura y no tenemos ni idea qué es, pero al menos de lo visible sabemos que es hidrógeno, que también hace parte de nuestras amadas estrellas, o en este caso puntual nuestro Sol, el sistema solar, que obviamente dependemos total de él. Entonces el hidrógeno es vital para la vida, ya que sin hidrógeno no hay Sol y sin Sol no hay vida. Obtener hidrógeno en la Tierra, en nuestra atmósfera, no es tan fácil. Siempre se produce in situ, o sea, pues donde se necesita. Normalmente se trabaja o se produce hidrógeno con el tema de hidrocarburos, combustible, el famoso el cracking, que ahorita se está utilizando mediante el gas y demás para obtener nuevas energías, que esto ya es otra película. Y pues obviamente entendiendo pues que nuestra amada agua tiene hidrógeno, pues una de las formas de conseguir o obtener hidrógeno es mediante electroforesis, aplicándole pues este método físico para liberar ese hidrógeno del agua y así poderlo producir en nuestra atmósfera o donde queramos tenerlo exactamente. El dihidrógeno, al igual que nuestro oxígeno diatómico, 2 moléculas de hidrógeno, es básicamente como lo obtenemos o como lo vemos normalmente aquí en la Tierra, que como les acabo de decir es inflamable, es incoloro y es inodoro, y que adicional a la forma de obtenerlo, como les acabo de decir, la electrolisis, también se puede conseguir mediante la producción o cuando está en contacto principalmente con zinc. Entrando ya un poquito en lo que nos compete, que básicamente es el hidrógeno inhalado, el hidrógeno molecular, se entiende que el hidrógeno se ha establecido normalmente, siempre se dice que el hidrógeno es un gas inerte, o sea que no interactúa con las células de nuestro cuerpo, que este dihidrógeno parece que ni siquiera reacciona con el oxígeno, que el oxígeno reacciona casi con todo. Entonces de ahí lo que se le denomina un gas inerte, como lo hemos hablado en otros capítulos que tratamos con el helio y otras moléculas. Y básicamente esto se le atribuye a que pues nosotros, principalmente hablando de mamíferos como tal, no tenemos lo que es la hidrogenasa, que es una enzima pues que tendría que estar involucrada en este metabolismo de esta molécula. Entonces por eso pues se dice que no reacciona con nosotros. Pero
todo este concepto de que el hidrógeno no interactuaba o que no tenía ninguna función a nivel corporal, puntualmente hablando ya de humanos, esto fue en el 2007, en un artículo famosísimo que apareció en la revista Nature, si no estoy mal, en la que ya se le dieron propiedades al hidrógeno antioxidantes y antiinflamatorias. Esto en su momento fue un boom total porque son años de historia de la ciencia, como siempre ha pasado, así como hoy estoy en el 2025 y quizá lo que yo esté diciendo hoy, si alguien coge YouTube en, no sé, 100 años, esperemos que esto todavía exista en 100 años, y quizá de la información que lo está dando a dar mucha que es refutable, pero para hoy, al hoy esto es una verdad comprobable. Entonces en ese momento, cuando en el 2007 nos enteramos, bueno, en el momento no me di cuenta claramente, pero cuando sale este artículo, revoluciona la ciencia, porque hasta ese momento el hidrógeno no tenía ninguna interacción, no tenía ninguna, efecto benéfico en el cuerpo humano puntualmente. Y esto se identificó en que radicales libres, porque si hablamos de que es un antioxidante, tenemos que hablar de radicales libres, y esto fue en el hidroxilo, en el OH y en el peroxinitrito. Entonces esto fue un boom porque básicamente estos dos radicales libres son de los principales y que se ha tenido como de los más dañinos para la vida como tal, aunque esto no es tan así como se dice, pues, o sea, me refiero a los radicales libres. Adicional al tema antioxidante, que es el principal efecto que se le ha dado al hidrógeno o al dihidrógeno o al hidrógeno molecular, también tenemos efectos antiapoptóicos, antiinflamatorios y que limitan la expresión génica en este momento o puntualmente de genes que no se quieren. Esto es muy importante porque entendemos que la expresión de los genes básicamente lo que nos hace, lo que hacemos, lo que somos, como somos física y hasta mentalmente, pero muchos de esos genes que en ocasiones tenemos apagados son los que también nos permiten tener una vida medianamente sana, porque si alguno de estos genes que tenemos que fallas cardíacas, problemas hepáticos, hasta temas neoplásicos o cáncer, si uno de estos genes se prende o se activa, pues terminamos en lo que acabo de decir, en problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas metabólicos y neoplasias o cáncer. Y cuando hablamos de antioxidantes, pues obviamente tenemos que hablar de estrés oxidativo, y el estrés oxidativo básicamente se genera o que se le conoce como las especies reactivas de oxígeno o ROS, que como les acabo de decir se produce por fosforilación y es un subproducto de nuestro amado metabolismo gracias al oxígeno, que como sabemos, o si no lo sabe se lo cuento, así como el oxígeno nos da la vida, pues a final de cuentas también nos la quita, porque la producción en exceso de estos radicales libres que se quedan en nuestro cuerpo, que se producen por una cantidad de cosas, normalmente se producen como lo que yo estoy haciendo, algo en teoría tranquilo, pero sí, hasta si haces ejercicio extremo, que también es muy bueno, pero también produce radicales libres. Si tenemos un momento de estrés físico, llámese por una enfermedad, un infarto, un dolor, una contractura muscular, una cantidad de cosas. Todo esto genera estrés, pero también el estrés mental. Recordemos que nuestro cerebro no diferencia del estrés real al imaginario. Entonces, el estar estresado, el tener temas de salud mental, ansiedad, depresión y demás en estos tiempos que desafortunadamente está tan marcado, tiene una tendencia tan alta, eso también genera en exceso liberación de radicales libres, y desafortunadamente por las dietas que manejamos ahorita, no ricas en frutas y demás, que son los antioxidantes del ambiente y los que debemos comer, se sube la producción de radicales libres, superando la capacidad de nuestro cuerpo de eliminarlos, y ahí es donde el estrés oxidativo llega básicamente por fosforilación, y finalmente estos radicales se quedan y lo que hacen es atacar nuestro cuerpo e ir deteriorándolo poco a poco. El proceso de generación de especies de oxígeno, básicamente, como su nombre lo dice, pues va ligado con el oxígeno, y esto básicamente se genera entendiendo el tema de la respiración mitocondrial, que también la hemos hablado, no la hemos explicado y tenemos ahí pendiente un episodio de esto, pero
hemos dicho que básicamente la respiración celular se genera gracias a la mitocondria. Entonces, en este punto, en este organelo de la célula tan importante, cuando entra en contacto con el oxígeno, básicamente hay una liberación de electrones. Y en esta liberación de electrones, en este subproceso, ahí es donde se empiezan a generar estos radicales libres. Aquí hay una serie de moléculas que se liberan, como el peróxido de hidrógeno, óxido nítrico. Bueno, hay una cantidad de cosas aquí mezcladas que son complejas y también bien densas, que, como siempre les digo, hay mucha información al respecto, pero que están involucrados en este proceso de generación de especies de oxígeno o de radicales libres, como se conocen comúnmente. Entonces, entendiendo un poquito ya el tema de radicales libres y demás, de cómo se producen, que básicamente son un subproducto desafortunado de nuestro metabolismo aeróbico realizado en la mitocondria y por esta liberación de electrones, es importante entender que gracias a este peso molecular, o sea, el elemento más liviano y más pequeño que existe por ahora, pues que conocemos en nuestra tabla periódica, ¿cierto? Este proceso todavía no es claro el proceso del por qué este hidrógeno molecular es un potente antiinflamatorio o antioxidante o antiapoptóico o limitador de las expresiones génicas como tal, pero se cree que gracias a su pequeño tamaño puede atravesar directamente la membrana celular y no tiene ese desafortunado problema que tienen muchos elementos o muchas moléculas que es hidrofóbica, que es lipofílica, que no es, entonces que se frenan y que requieren de otros ayudantes para que lo ayudan a pasar por esa barrera celular. El hidrógeno llega directamente hasta el núcleo de la célula y por eso desde ahí es que genera estos potentes efectos positivos a nivel intestinal, pulmonar, cerebral, hormonal, en todos los aspectos. Al inicio les decía que el tema de los radicales libres sí es importante, es un tema complejo que es con lo que básicamente está luchando la medicina del antienvejecimiento, que es básicamente con lo que se lucha constantemente. Yo creo que la lucha se resume en radicales libres versus medicina antienvejecimiento y antiinflamación y demás, porque estos radicales libres básicamente son importantísimos, o sea, son la piedra angular en este proceso de estrés oxidativo como tal, como les explicaba. Entonces, hay un tema que también se tiene que decir, es que los radicales libres tampoco es que sean tan perversos, porque también tienen un efecto positivo que va relacionado con el sistema inmune, porque así como pues nos estresa a nosotros y genera unos cambios y una apoptosis, por decirlo así, en ocasiones necrosis, también ayuda a combatir bacterias, virus y demás. Entonces, estos radicales libres del todo no son tan perversos. Entonces, las ventajas de este hidrógeno diatómico, inhalado o molecular es que se le reconoce como el primer antioxidante específico dirigido hacia básicamente el hidroxilo, que es esta molécula tan dañina, y se ha hablado y se han hecho demasiados estudios relacionados con esto. Entonces, digamos que por eso es la importancia de este hidrógeno, no por eso, muchas cosas más, pero pues esto es una de las razones por las que el hidrógeno es tan importante, es que es un antioxidante selectivo. Dentro de sus beneficios también se está hablando de que protege sobre hasta la radiación ionizante y la no ionizante. Estamos hablando de Wi-Fi, redes, rayos gamma, bueno, una cantidad de radiaciones que también estamos expuestos todos al estar con pantallas, con antenas, con una cantidad de cosas que nos están haciendo la vida más fácil, pero que también no conocemos al hoy exactamente sus efectos negativos en nuestro cuerpo. Entonces se dice que el hidrógeno también se está investigando, que también nos puede producir protección ante este tipo de radiaciones. ¿Y cómo es que el hidrógeno va a atacar selectivamente este tipo de moléculas? Como les digo, no es claro su mecanismo. Se habla de que este hidrógeno llega selectivamente hasta el núcleo de la célula, donde básicamente va directamente por los que son el hidroxilo y el peroxinitrito. Entonces, digamos que llega directamente a la célula y ahí actúa
ante estos dos potentes radicales libres. Y al actuar en estas dos moléculas, ¿qué hace? Actúa sobre moléculas inflamatorias como la interleuquina beta, factor de necrosis tumoral, proapoptóicos sobre la caspasa 3, caspasa 12, caspasa 8. Estos mecanismos están todavía inmaduros en cuanto a la descripción puntual de cómo se realizan, pero sí es demostrable que tienen interacción sobre estos importantes ante estos inflamatorios, estos factores de inflamación y de apoptosis y necrosis y demás. Y como les decía, pues básicamente voy a hablar, este hidrógeno inhalado se produce mediante electrolisis. Es básicamente, se le mete, voy a decirlo en términos castizos, ya ustedes investigarán el proceso físico como tal, pero básicamente lo que se le hace es que se le imprime corriente, electricidad al agua, ánodo, cátodo, por donde tienen que pasar esta agua. Básicamente, al tener esta electricidad, se suelta, se liberan moléculas. En este caso vamos a separar la del oxígeno del hidrógeno, porque tenemos que utilizar agua en este método para poderlo utilizar inhalado. Esta terapia con hidrógeno molecular ha tenido un crecimiento investigativo gigantesco. Cada vez hay más estudios que respaldan y avalan la importancia y la eficacia de esta terapia con hidrógeno inhalado. Va desde, obviamente, al ser inhalado, obviamente actúa directamente sobre la mucosa, el tejido pulmonar, o sea que personas con EPOC, efisema, fibrosis quística, lo que sea, cualquier enfermedad pulmonar inflamatoria crónica va a verse beneficiada por el hidrógeno molecular, aparte de lo sistémico, porque recordemos que este hidrógeno va a entrar directamente y va a ir por todo el torrente sanguíneo y va a tener interacción a nivel hepático, digestivo, osteomuscular, cerebral, que es muy importante que también hoy se está proponiendo que las enfermedades tipo Alzheimer, tipo Parkinson, tipo trastornos en cuanto a la personalidad y el comportamiento como tal, se pueden estar manejando, o se puede decir que son enfermedades inflamatorias, y se ha evidenciado que también esta terapia con hidrógeno inhalado puntualmente, aunque también hay otras formas, también hay otra forma de administrarlo, también es mediante agua potencializada con hidrógeno, o también en cápsulas. Eso ya son otras presentaciones, pero como sea que sea la presentación, se ha evidenciado que estas terapias con hidrógeno generan mejoría en lo relacionado con inflamación, estrés oxidativo y demás. Entonces, aquí les dejo este episodio. Me parece muy interesante el tema del hidrógeno inhalado. Me parece que es un boom, es una terapia que ha tomado fuerza, que ha ido avanzando en los últimos años y que pensaría yo que va a quedarse. No es algo transitorio, sino que es algo con lo que vamos a lidiar por mucho tiempo, y ojalá cada vez identifiquemos más y más y podemos ser mucho más específicos en cuanto a sus mecanismos de acción directamente en estos problemas que aquejan a la humanidad, que es básicamente la inflamación, porque en realidad vivimos inflamados, vivimos hiperinflamados por la comida, por todo lo que hacemos, por el estrés, por el tráfico, por el trabajo, por todo. Entonces, ojalá que cada vez descubramos más y más cómo este hidrógeno nos puede ayudar, y ojalá también descubramos muchas más moléculas, porque lo que queremos es mejorar y poder salir de este bache tan grande que tiene la humanidad. Entonces nada, agradecerles el tiempo dedicado a este espacio, recordarles mi nombre, Carlos Valencia. Estamos en Instagram como Terapia Respiratoria Hispano y Biorres, estamos en YouTube, Apple Podcast y Spotify. Recuerden compartir, suscribirse, cuéntenle a su amigo si le gusta esta información, si no le gusta también compártala, cuénteme, escríbame por ahí, y estamos hablando entonces. Listo, nos vemos en la próxima. Chao.